Bueno, continuamos con la parte 2 de esta clase sobre Facundo, que trabajó con la idea del movimiento en la lectura, en el espacio de la página, la relación de los paratextos y los textos, y que planteó como dos ejes estas ideas de Piglia de desplazamiento y desvío, que vamos a continuar, y que había dejado como promesa la idea de sumergirnos en la geografía fluvial del Facundo. Para comenzar esta segunda parte, quiero citar este hermosísimo libro Objeto, Mapas Literarios, de Hugh Lewis Jones, que para seguir con la idea de Stewart, no es justamente una miniatura, sino todo lo contrario. Stewart Jones es un historiador de la exploración, es doctor de la Universidad de Cambridge y fue miembro del Instituto Polar Scott de Cambridge y del Museo Marítimo Nacional de Londres. Él mismo ha participado de exploraciones al polo y es un coleccionista de mapas y fanático de las cartografías. Este hermoso libro reúne dos características interesantes: ser un libro bello para ver, pero también tiene algunos textos provocativos y seductores desde sus propuestas. Y voy a leer un fragmento de su introducción. Cuesta imaginar un mundo sin libros, y me parece igualmente difícil imaginar un mundo sin mapas. Todos recorremos nuestros propios viajes literarios, pero ¿recuerdas dónde comenzó el suyo? Párese un momento a pensar en los libros de su infancia. Piense también en el primer mapa que vio, o al menos el primero que recuerde. ¿Era el mapa del mundo colgado en una pared de la clase? ¿Era el mapa de un lugar favorito? ¿O se trata de algo más sencillo? Bueno, me gustaba la idea de los mapas como parte del inventario personal, ¿sí? Para seguir con esta idea del atesoramiento, y la idea del mapa como algo caro al imaginario sarmientino, pero en el caso del Facundo, la construcción de un mapa verbal que no necesita de la ilustración visual, ¿sí? Que pasa de la ilustración visual. Sigo citando de Mapas Literarios este libro. Todos los mapas son producto de la imaginación humana. Son como muestras de pensamiento y razonamiento y encarnan todo tipo de historias. Cada línea, forma y símbolo tiene un objetivo, un valor, una dirección y un significado, tanto para aquellos que crean los mapas como para quienes los interpretan. Quería entonces avanzar sobre el mapa de la República Argentina o del territorio en el que se disputan todavía el nombre Federación y República Argentina, pero como les decía antes, o hace un rato, no para mirar en este caso la extensa vastedad, la inmensidad de la Pampa, sino para detenernos en los momentos en que el texto menciona la cuestión de los ríos. Decidí nombrar, en honor al texto de Alperindongui, a esta segunda parte de la clase Ríos para el desierto argentino. Y vamos a avanzar sobre el primer capítulo nuevamente, aspecto físico de la República Argentina y caracteres, hábitos e ideas que engendra. Y como trabajamos con Genet, con el libro de Genet Umbrales y los epígrafes, voy a volver a traer a Genet, pero en este caso no para comentarles algo sobre los epígrafes, sino sobre los títulos. Los títulos también son un umbral del texto, algo que está dentro y está fuera. Y me resulta súper productiva la propuesta de Genet cuando dice que el texto, el cuerpo del texto, es un asunto de lectura, pero los títulos en una obra son asuntos de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación y lectura que está haciendo aquí? Tiene que ver justamente con la circulación.
muchísima gente en la Argentina conoce el título Facundo, Civilización y Barbarie, no tantísima gente conoce o ha leído o ha pasado por la lectura del interior de ese texto. Pero esta idea del título como objeto de comunicación, como elemento de comunicación, que pone en publicidad el texto y que lo hace circular en una conversación social, me parece fundamental para rescatar algunas ideas centrales que, en este caso, en el título del capítulo 1, nos dejan adivinando y, por supuesto, corroborando, ¿no? Porque tenemos la introducción antes, la argumentación que está por venir. Entonces, simplemente rescaté los núcleos de este título. Aspecto físico, caracteres, hábitos e ideas. Para marcar un degradé que va desde el exterior hasta el interior, en un movimiento que el libro Facundo, va a generar y repetir constantemente con intensidades diversas, que es la operación de la interpretación semiótica. Habrán visto que el narrador, por momentos es un yo, por momentos es una mirada, bueno, hoy no vamos a compartir esas disquisiciones, pero por ahí lo pueden charlar en prácticos, propone y ejerce interpretaciones del paisaje, de los signos, de los colores, de la vestimenta, de las hablas. El narrador del Facundo, o el yo que enuncia al Facundo, es un yo intérprete. Y en algunos momentos, como dice Julio Ramos, en El saber del otro, es también un transcriptor. Y sobre eso Adriana va a avanzar seguramente trabajando con el texto de Julio, donde temías ir. Pero quiero quedarme ahora con la relación entre el aspecto fisonómico, aquello que se ve, y aquello que se piensa, porque esta relación entre superficie y contenido, superficie y significado, si quieren, se va a ejercer sobre el territorio, sobre el paisaje y también sobre los personajes. Entonces, nos permite estudiar aquello que el texto llama el determinismo geográfico, pero también su vertiente de interpretación cultural. Y por añadidura, una tercera cuestión que sería la interpretación histórica. Entonces quiero que entre aspecto físico e ideas pongamos dos disciplinas que podrían ser geografía e historia para pensar en dos polos, dos posiciones también del desplazamiento y que las retomemos hacia el final a ver qué ocurre. Voy a volver sobre el fragmento que tanto se ha comentado, el famoso "y al fin al sur triunfa la pampa", pero para continuar y observar qué viene luego de la propuesta de dominar la tierra y hacerla producir, que tiene como una resonancia bíblica, ¿no? La tierra aguardando todavía que se la mande producir las plantas y toda clase de simientes. Lo que continúa luego de ese fragmento es lo que les voy a leer ahora. ¿Pudiera señalarse como un rasgo notable de la fisonomía de este país la aglomeración de ríos navegables, que al este se dan cita de todos los rumbos del horizonte para reunirse en el Plata y presentar dignamente su estupendo tributo al océano, que lo recibe en sus flancos, no sin muestras visibles de turbación y de respeto? Pasamos acá del mar de la llanura al océano, atravesando, en el fragmento textual, la aglomeración de ríos navegables. Y fíjense que la palabra ríos, el sustantivo ríos, aparece prácticamente siempre atribuido con el adjetivo navegable o navegables. Y esto es algo muy importante que vamos a ir desarrollando mientras avancemos en la lectura. Quería simplemente hacer un pequeño desvío, justamente otro desvío, por algo que me quedó
de lo que comentamos antes, que tiene que ver con la utilización de las imágenes. ¿Recuerdan esta continuidad de Humboldt, las llanuras venezolanas, Bonhead, las llanuras pampeanas, Sarmiento leyendo a Head, contando la llanura que nunca ha visto con sus propios ojos, pero que conoce por obra de la lectura? Bueno, me interesa que veamos cómo Sarmiento explota, en el mejor sentido, la potencia de esa imagen, y para que ustedes rastreen, yo les dejé una, pero pueden buscar más, de qué manera la descripción del mar y de lo marítimo aparecen en el Facundo, no ya para la pampa, las pampas o la llanura, sino en este caso para otro tipo de mar embravecido, que es el mar de la batalla. Me voy a ir entonces de mi tema solo para mencionar esto, como para dejar un poco más de profundidad respecto de la imagen del mar en la tierra. Y les voy a leer un fragmento de Guerra Social La Tablada, capítulo 9, que dice así. Está describiendo una batalla, ¿no? Y de pronto, con una exclamación, propone: inútil. Son las olas de una mar embravecida que vienen a estrellarse en vano contra la inmóvil y áspera roca. A veces queda sepultada en el torbellino que en su derredor levanta el choque, pero en un momento después sus crestas negras, inmóviles, tranquilas, reaparecen burlando la rabia del agitado elemento. Este es un fragmento en el cual se va a describir una batalla que es como una suerte de batalla de las Termópilas, y las ondas embravecidas son las huestes de los caballos, ¿no?, que rimolinean al frente de las bayonetas. No quiero avanzar sobre la guerra, pero porque además vamos a escuchar lo que nos proponga Adriana, pero sí que ustedes vean cómo una imagen puede cobrar significados distintos gracias a la plasticidad de la escritura de Sarmiento. Vuelvo entonces a lo que les había prometido y que habíamos dejado allá al comienzo de la clase, el movimiento del desplazar, esta operación de corrimiento que hace Sarmiento, poniendo a Quiroga en el centro y dejando a Rosas como una suerte de presencia constante innombrada a la que se alude por su propia existencia, pero sobre la que no se avanza en la narración de los hechos. Repito un fragmento de Sarmiento, escritor de Piglia. Sarmiento es un gran escritor porque ese diálogo con Rosas está siempre desplazado y ficcionalizado, y es indirecto y está mediado. Ese desplazamiento le permite todo porque construye una figura de disputa entre Sarmiento y Rosas. ¿Por qué traigo nuevamente esta figura cuando nos vamos a dedicar a los ríos? Porque no quiero que olvidemos la cuestión estructural de la organización del texto que habíamos compartido antes. Y yo les había mencionado que quería proponerles, como un ejercicio de lectura, ir de la introducción, o inclusive desde antes de la introducción, desde un paratexto, desde uno de los paratextos primeros, hasta el capítulo 15, que es el último, y ver si en esa distancia podíamos corroborar este movimiento del desplazamiento. Entonces, vamos a leer eso, y además quiero que pensemos en esas dos palabras que también menciona Piglia, ¿no?, que tienen que ver con literatura e historia, y en estas mixturas que aparecen en las variaciones discursivas de Facundo. Voy a leer dos fragmentos de la carta a Valentina Encina, que fue mencionada en este curso ya, que aparece en la segunda edición del Facundo, en 1851, porque justamente Sarmiento le envía a Alsina el Facundo, primera edición. Alsina le contesta con unas extensísimas y pormenorizadas notas, que muchos de ustedes las tendrán y son súper interesantes.
Y de todo ese material enorme que Alsina le envía a Sarmiento corrigiendo sus errores, diciéndole que es un exagerado, que no genera sistema, o más bien que su sistema le impide ver la verdad histórica, etc. Sarmiento lo que hace es escribir una carta e incluirla como un paratexto a la segunda edición. Y pasa a formar parte de los documentos paratextuales que ahora constituyen lo que nosotros conocemos por Facundo. Por lo tanto, es una instancia prefacial también. Ese es otro término de Genet. Dice en la carta a Alsina: Señor don Valentín Alsina, conságrole, mi caro amigo, estas páginas que vuelven a ver la luz pública, menos por lo que ellas valen que por el conato de usted de amenguar con sus notas los muchos lunares que afeaban la primera edición. Y a partir de ahí, Sarmiento le va a decir que su obra adoleció del problema de la premura, ¿no? La inspiración del momento, no tener los documentos a la mano, estar lejos del teatro de las acciones, de los sucesos, pero además le aclara de manera explícita que fue escrita con propósitos de acción inmediata y militante. Lo voy a repetir. Fue escrito este texto, cito de Sarmiento, con propósitos de acción inmediata y militante. Entonces, el mismo paratexto nos está indicando que estamos frente a un material que tiene una tensión programática y una intención de acción política en lo concreto. Pero unos párrafos más adelante, en la misma carta, luego de aclararle que en esa edición, la del 51, ha suprimido la introducción y los capítulos finales por considerarlos innecesarios, le expresa: tengo una ambición literaria, mi caro amigo, y a satisfacerla consagro muchas vigilias, investigaciones prolijas y estudios meditados. Entonces, Sarmiento define su escritura en estas dos líneas solidarias, simultáneas, contradictorias, superpuestas. No sé, cada uno va a buscar qué tipo de relación y qué tipo de agenciamiento tienen estas dos vertientes: acción inmediata y militante y ambición literaria. ¿Por qué manifiesto esto? ¿Por qué les leo esto? Porque creo que podemos forzar un poquito nuestra interpretación y mirar la diferencia de tratamiento entre uno de los espacios paisajísticos privilegiados del texto, que es la pampa, y la aparición de los ríos como manifestaciones tensionadas de estas dos vertientes. Allí donde la pampa le produce un éxtasis estético, los ríos se transforman inmediatamente cuando aparecen en una proclama funcional de propuesta política. Entonces, voy a volver al artículo de Piglia que nos está sirviendo de compañía en esta clase, y les voy a dejar esta cita. Sarmiento funda la literatura nacional porque encuentra una solución de compromiso que atiende al mismo tiempo a la libertad de escritura y a las necesidades de la eficacia política. De algún modo, Piglia está repitiendo lo que el propio Sarmiento dice, ¿verdad? Voy a volver después a la distancia entre la introducción y el capítulo 15, pero en ambos bordes del texto predomina la función de la eficacia política por sobre la libertad de escritura. Predomina en uno, en la introducción, la argumentación explicativa y propedéutica, digamos, que abre las puertas a lo que luego va a venir, y en el final, en los capítulos 14 y 15, se recoge una suerte de resumen de lo narrado para exponer la propuesta concreta de acción política.
Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto de nuevo? Por la cuestión de desplazamiento. Porque allí donde al comienzo, y lo voy a leer, lo iba a dejar, pero se los voy a leer. Allí donde el primerísimo comienzo de la introducción es Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, y Sarmiento nos había dicho, y en la carta a Alsina lo aclaraba, sería agraviar a la historia, escribir la vida de Rosas, y ya muchas veces nos dijo y comprendimos que para mejor contar a Rosas va a contar a Facundo. Sin embargo, en capítulo 15, Presente y Porvenir, que en la primera edición tiene la numeración del capítulo 11, el epígrafe, que es de Cousin, dice: después de haber sido conquistador, después de haberse desplegado por entero, se agota, ha hecho su época y queda él mismo conquistado. Ese día deja la escena del mundo, porque entonces se ha hecho inútil para la humanidad. ¿Quién creen que es ese conquistador? ¿Cómo dialoga este epígrafe con lo que viene adelante? Fíjense, 7 líneas después dice: el gobierno personal de Rosas continuaba sus estragos en Buenos Aires, etcétera, etcétera. El nombre que se sustrae durante todo el libro ocupa espacio en el capítulo final. Ya se ha explicado las 2 revoluciones argentinas, se ha desarrollado el escenario de la guerra, el espectáculo de la guerra, se han explicado los sistemas que llevan, por analogía, a la consumación del caudillo, que es un gaucho malo, que es el capataz de carretas, etc. Entonces el emisor del relato ya puede decir: muy bien, ahora que entendimos todo esto, vamos a ver qué hizo Rosas. Acá, acá, acá y acá nos oponemos, y lo que proponemos, el nuevo gobierno será bla, bla, bla. Y muy al comienzo de la primera parte de la clase, habíamos compartido la idea de que el movimiento podía ser en el espacio, pero también podía ser en el tiempo. Ya se ha mencionado en este curso que Facundo lleva 10 años muerto para cuando se evoca su sombra terrible y se escribe este texto. Por lo tanto, todo el relato de su biografía es un relato que juega a ser un relato histórico de alguna manera, ¿no? Remeda relatos, datos, fábulas y engarza argumentaciones vinculadas a los hechos pasados. Es muy interesante entonces observar el título, para seguir con los significados de los paratextos, del capítulo 15. ¿Cuál es el título? Presente y Porvenir. Claramente ya se han montado no solo las argumentaciones, sino las estrategias estéticas para convencer al lector, por lo cual ahora el texto puede decir lo que quiere proponer. Me gustaba pensar este arco, ¿no? Desde la sombra del Facundo hasta el conquistador Rosas, como, bueno, una suerte de recorrido mínimo, pero que confluye, digamos, en la propuesta del texto. Y les decía entonces que tenemos estas 2 vertientes de la ambición literaria y el panfleto político o la necesidad programática, y quiero que empecemos a pensar que entonces, si acordamos, como hemos acordado, que Facundo es una manifestación de la vida argentina, ¿no? Tanto de las peculiaridades del terreno como de las características sociales de los gauchos, por lo tanto se ha indagado en los antecedentes del pueblo y se ha considerado el aspecto físico de la República. Se ha explicado entonces cuál es la relación entre geografía y sociabilidad, y para ello se ha trabajado sobre todo con la construcción de los espacios nacionales. Si acordamos todo eso y vemos que ese modo de construir los espacios tiene algo de novelesco por momentos también, ¿no? De intrigante, y ciertamente ¿cómo decirlo?, de deleite, no me sale el verbo, pero ciertamente accede o provee a los lectores de cierto deleite estético.
creo que podemos volver a pensar esto que les mencionaba, que el río en el Facundo no es elucubración poética, pero tampoco es metáfora. El río es una imagen fuerza, es pura utilidad y tiene que ver no tanto con la explicación de lo pasado, ¿sí?, que es el centro, el corazón de la biografía de Facundo, sino con la incrustación del presente y del futuro en el relato histórico. Es una forma de ese pivot, de ese movimiento, ya no solo en el espacio, sino en la temporalidad. Ya no se trata del teatro donde va a representarse la escena, sino de un tópico textual donde hacer estallar el propósito militante del texto. Cuando aparecen los ríos, la ambición literaria parece perderse un poco, aunque ciertamente recurra a la fantasía y algo que yo llamo la fantasía fluvial, que vamos a ver por qué la llamo fantasía fluvial, porque hay una cierta como fe en el porvenir y en la naturaleza fecunda de los ríos navegables, ¿no? Ya dijimos que siempre adjetivados con navegables. Y esos ríos son la posibilidad de corte con un modo del territorio, ¿no? Con un modo del territorio que ha devenido paisaje en el texto. Yo invité para leer algunos fragmentos vinculados a los ríos a un querido amigo escritor, Juan Diego Incardona, que muy amablemente se prestó a participar con nosotros y que de hecho nos sirve para explicar que efectivamente aquello que Viñas llamaba una tercera vía interpretativa del Facundo es posible, puesto que la presencia de Juan Diego en nuestra clase explicita de manera concreta que un escritor peronista también puede disfrutar del Facundo. Así que vamos a compartir la lectura de estos pequeños fragmentos. Hemos de abandonar un suelo de los más privilegiados de la América a las devastaciones de la barbarie, mantener 100 ríos navegables abandonados a las aves acuáticas que están en quieta posesión de surcarlos ellas solas ab initio. Facundo, introducción. Arrancamos por el comienzo. ¿Hemos de abandonar un suelo de los más privilegiados de la América? ¿O debemos dejárselos a las aves acuáticas, que son las únicas habitantes, ¿no?, las únicas que parecen utilizar estos privilegios de la naturaleza? Frente a la sequedad del desierto, y ahora digo sequedad no porque la pampa sea seca, sino por la idea filosófica de lo desértico, cuando Sarmiento menciona los ríos aparece la fertilidad, ¿no? Menciona a Egipto, a Holanda, ¿no?, a Estados Unidos. Pero no se trata del río al natural. Y ahora vamos a ver por qué. No se trata del río pura naturaleza. Vamos a escuchar otro fragmento del capítulo 1. El hijo de los aventureros españoles que colonizaron el país detesta la navegación y se considera como aprisionado en los estrechos límites del bote o de la lancha. Cuando un gran río le ataja el paso, se desnuda tranquilamente, apresta su caballo y lo endilga nadando a algún islote que se divisa a lo lejos. Arribado a él, descansan caballo y caballero, y de islote en islote se completa, al fin, la travesía. Bien. Una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué en este texto que predica la determinación geográfica, la extensión vacía imprime como
usa el texto, ese verbo, imprime cambios y características en la personalidad del tipo argentino, y no así sus ríos, que podrían haber salvado, digamos, la propuesta, no la propuesta, sino la situación de barbarie. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los ríos no construyen costumbre nacional y sí lo hicieron las tierras alrededor de esos ríos? Bueno, en la lectura de Juan Diego había un énfasis, ¿no? Detesta la navegación, el hijo de los aventureros españoles que colonizaron el país, los que vinieron, los que nos trajeron esta cultura. Lo indio no parece figurar en este texto de Facundo. Faltarán otros textos para que aparezcan. En Recuerdo de Provincia van a aparecer los huarpes y otras costumbres, pero acá no parece ser parte del problema central, ¿no? La cuestión está entre los criollos blancos europeos y los gauchos. El hijo de los aventureros españoles que colonizaron el país detesta la navegación. Entonces, y aquí vuelve esa relación entre historia y geografía. La historia hace su incursión en el derrotero geográfico. Es el pasado español el que impide usar el río. Porque como dice Sarmiento, no alcanza con ver el río, no alcanza con sumergirse en el río. Es necesario manejar la tecnología adecuada. Ya he dicho que la vecindad de los ríos ni imprime modificación alguna, puesto que no son navegados. Facundo, capítulo 1. Entonces, vemos que no imprimen modificación porque no es la sola... Bueno, he tenido una interrupción de mi niñita, esto puede pasar, estoy en casa, así que voy a hacer una pausa y seguimos en un segundo. Retomo entonces. Bueno, estamos en cuarentena y empecé de noche y ya es de día, así que son las circunstancias de intentar tener silencio en una casa donde hay niñitos, así que les pido disculpas por las interrupciones. Me imagino que ustedes escucharán estas clases en situaciones similares u otras igual o más complejas. Bueno, retomamos. Decía entonces la lectura de Juan Diego, ya he dicho que la vecindad de los ríos ni imprime modificación alguna, puesto que no son navegados. Entonces, aunque la causa de la grandeza de tantas naciones, como se menciona en el Facundo, Holanda, Egipto, Estados Unidos, sea el río, el tema no es el río. El tema en cuestión es la navegación. El conflicto está en el uso. Como frente al terreno extenso de la Pampa, el quid de la cuestión tenía que ver con el uso de la agricultura y no de la ganadería, porque la agricultura es el eslabón que explota la extensión y la reduce a superficies manejables y por ende fomenta la sociabilidad. Del mismo modo, la navegabilidad, ese adjetivo que atribuye a la palabra río, que tantas veces figura en el Facundo, es la cualidad civilizadora de los ríos. Entonces aquí, diría yo, el determinismo geográfico es relativo, porque los ríos están ahí. No es solo porque la geografía tiene una forma que la conducta se produce. La argumentación de Sarmiento es poderosa y fluctúa porque toma a mano la teoría que le conviene y hace de la contradicción un aliado. También por esas características lo leemos como un texto literario. La escritura entonces reorganiza el espacio y lo vuelve inteligible, segmenta recorridos, otorga valoraciones. La imaginación geográfica
acompaña la producción de sentidos políticos. Sarmiento llama, en la introducción, invoca a las fuerzas de la ciencia y de la industria al auxilio de los argentinos, al auxilio de las fuerzas de la civilización, ¿no? De aquellos a quienes él está hablando. Y esta ayuda de la ciencia y de la industria pueden imprimir modificaciones en el terreno y esas modificaciones generar los cambios de conducta buscados. Conectar los ríos. Invocar entonces a la ciencia y a la tecnología al auxilio del proyecto de Sarmiento. Esa es una de las ideas de progreso que se expresan en el texto. Una de las vías de comunicación que podrían haber irrigado el desierto nacional. No son estos ensueños quiméricos de un porvenir probable, pero lejano, no. En Norteamérica, las márgenes del Mississippi y de sus afluentes se han cubierto en menos de 10 años, no solo de centenares de populosas grandes ciudades, sino de estados nuevos que han entrado a formar parte de la Unión. Y el Mississippi no es más aventajado que el Paraná, ni el Ohio, el Illinois, el Arkansas, recorren territorios más feroces, ni comarcas más extensas que las del Pilcomayo, el Bermejo, el Paraguay, y tantos grandes ríos que la Providencia ha colocado entre nosotros para marcarnos el camino que han de seguir más tarde las nuevas poblaciones que formarán la Unión Argentina. No son ensueños quiméricos. Es un porvenir probable. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No es lejano. En Norteamérica ya ocurrió que en menos de 10 años, a las márgenes del Mississippi, y en un rato vamos a ver de qué modo, han surgido no solo centenares de populosas y grandes ciudades, sino de estados nuevos que han entrado a formar parte de la Unión. La Unión es Estados Unidos, ¿no? Miren esta forma de la exageración. Centenares de populosas y grandes ciudades, estados nuevos, gracias a estar a las márgenes del río Mississippi. Pero no teman, lectores argentinos, porque el Mississippi no es más aventajado que el Paraná. Con el río Paraná hay toda una historia que uno podría seguir en la escritura de Sarmiento. No vamos a llegar hoy a eso, pero los dejo para que ustedes se embarquen y continúen. Vamos a tener solo un pequeño vistaje de lo que le pasa a Sarmiento con el río Paraná en campaña en el Ejército Grande, texto posterior, cuando Sarmiento es boletinero en el ejército de Urquiza, ejército que avanza sobre Buenos Aires y termina derrocando a Rosas. Pero digo para que ustedes se queden preocupados por este asunto de los ríos navegables y lo vayan a buscar luego. El Mississippi no es más aventajado que el Paraná. Entonces, dice Sarmiento, no son quimeras, son posibilidades, pero su fuerza de grandilocuencia lo puede y lleva a la explicación, a la emergencia de ciudades populosas y hasta estados. Ahora, fíjense el final, ¿no? Han sido colocados entre nosotros estos ríos para marcarnos el camino que han de seguir más tarde las nuevas poblaciones que formarán la Unión Argentina. Es casi un mensaje a los jóvenes de América, ¿no? Los que vendrán tienen que seguir el dictado del río. Y eso, ese seguir, esa guía, formará la Unión Argentina. Esto nos lleva al problema de la unidad, que también es central en el Facundo, y podemos leer desde la dimensión política del unitarismo que propone el texto, y en su correlato geográfico, ¿sí? En los mapas que arma el texto. Dice en el capítulo 1,
De todos estos ríos que debieron llevar la civilización, el poder y la riqueza hasta las profundidades más recónditas del continente y hacer de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Salta, Tucumán y Jujuy otros tantos pueblos nadando en riquezas y rebosando población y cultura, solo uno hay que es fecundo en beneficio para los que moran en sus riberas: el Plata, y los resume a todos juntos. El Plata es el río sin orilla al otro lado, el río que conecta con el mar, el embudo que recibe las mercancías y materias primas que recibe mercaderías, hice mal el gesto, de todo el país, ¿sí? Y que como un embudo las envía a través de su puerto para enviarlas al mundo. Todo llega, todo sale y todo entra por la conexión del Plata. De Buenos Aires se dice en el texto: señora de la navegación, Babilonia americana. Es el puerto puerta que abre Argentina a Europa. Por eso, y cito del texto, en 1806 el ojo especulador de Inglaterra recorre el mapa americano y solo ve a Buenos Aires, su río, su porvenir. El Río de la Plata, que ya vimos había sido despreciado por el español, porque el español no es navegante y no sabe surcar el río, solo sabe atravesarlo, no sabe ir a favor del cauce del río, solo lo cruza. ¿Se dan cuenta estos dos vectores de dirección? Para los que están oyendo y no ven mi gestualidad, estoy señalando hacia adelante como quien navega, dejándose llevar por la fuerza del caudal del río, esos serían los navegantes, versus los hijos de los inmigrantes españoles que se desnudan, dejan el caballo y cruzan de islote en islote de un lado al otro, pero nunca lo surcan. Entonces no pueden aprovechar las fuerzas de conectividad que tienen los ríos navegables. Entonces, el Río de la Plata, que había sido despreciado por el español, que miró una playa y un río con desdén, dice el texto, fue identificado por los ingleses como un objetivo militar a conquistar. Y aquí las invasiones inglesas se transforman en una prueba histórica que muestra que Buenos Aires está fatalmente destinada a centralizar el poder. Sarmiento usa acá la geografía como designio, y como designio hacia el éxito, como condición inevitable de crecimiento y como explicación política. Vamos a ver de qué modo propone una interpretación en clave histórico-política de lo que antes ha descrito en términos de cartografía. En esta frase sintética pero sumamente nutricia que vamos a escuchar ahora. Rosas y Rivadavia son los dos extremos de la República Argentina, que se liga a los salvajes por la Pampa y a la Europa por el Plata. Facundo, capítulo 7. Fantástico, ¿verdad? Fantástica la capacidad de síntesis y de abstracción que tiene esta propuesta. Hay un terreno, hay un territorio que tiene dos extremos, que claramente aquí son los dos extremos de la contradicción o de la dualidad civilización-barbarie. Rivadavia como el ilustrado que no pudo ser, y Rosas, el tirano. Pero a la vez hay un espacio geográfico específico que se liga a los salvajes por la Pampa, al oeste, de Buenos Aires hacia la cordillera, y a la Europa, en el este, por el Plata. Entonces, en esta frase tenemos la condensación de cómo el Río de la Plata funciona como, esta puerta-puerto o puerto-puerta a la que nos referíamos antes. Ahora, ¿cómo es posible que si Buenos Aires es esta Babilonia del Plata, fatalmente designada a ser la ciudad más importante de la región, haya engendrado a Rosas,
Rosas, a quien en las justas de Pavón se llama el más de a caballo, y de quien se dice conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. ¿Cómo puede haber surgido al borde del río de la riqueza un tirano como este? En este punto, el texto extrema sus posiciones políticas y las superpone a los elementos naturales. El hombre de tierra es lento, pesado, y el hombre de mar, dinámico, nuevo y europeo. Rosas es, como dice el texto, la venganza que las provincias han enviado a la ciudad favorecida. El desierto ha rodeado la ciudad y ha reclamado el puerto, no con las armas, dice, sino con la barbarie que le mandaron en Facundo y Rosas. Entonces, aquí otra vez la inversión de la relación geografía-sociabilidad. Las formas sociales podían entonces cambiar el territorio o cambiar la relación de un sujeto con su territorio. Otra vez la escritura pierde arte poética cuando nos acercamos hacia el final, al capítulo 15, y gana en programática. Pero aún así, aunque sea un programa concienzudo, el capítulo 15, que los invito a que lo lean detalladamente, tiene ciertas modulaciones tonales que se acercan a la lógica del orador. Entre ellas la cuestión de la anáfora, la repetición de una frase al inicio de cada párrafo que produce un staccato, ¿no? Una reiteración sonora como un ritmo en quien está escuchando o leyendo. En este capítulo, entonces, Presente y Porvenir, que ingresa o sale del libro según la coyuntura, la cuestión de la libre navegación de los ríos que desembocan en el Plata, dice, es hoy una cuestión europea, americana y argentina a la vez, y Rosas tiene en ella guerra interior y exterior hasta que caiga, y los ríos sean navegados libremente. Se está refiriendo a la Alianza Europea que ya está en el bloqueo correspondiente a la solidaridad con el sitio de Montevideo. Así lo que no se consiguió por la importancia que los unitarios daban a la navegación de los ríos, se consigue hoy por la torpeza del gaucho de la Pampa. Atención acá, ¿quién está criticando? Lo que no se consiguió por la importancia que los unitarios daban a la navegación de los ríos, cuidado, acá en este capítulo Sarmiento se queja tanto de Rosas y sus aliados como de los unitarios, y se propone a sí mismo y a la generación del 37, al salón literario al cual menciona, cita y refiere, como una nueva generación que no es ni una cosa ni la otra. Y dice, no se logró la unión con el gobierno unitario. Sin embargo, él, en Bastardilla, él, Rosas, logró la unidad a la fuerza, tiránicamente, que no lograron los otros. Y por eso quedará solo derrocar al tirano, ¿no? Esto es lo que plantea un poco en Presente y Porvenir. Se ha logrado la unión por otros fines, y ahora solo queda derrocarlo y aprovechar esa unidad que se ha podido generar. Disculpen las interrupciones. Espérame, hijita, por favor. Prosigo. El programa vaticina tiempos venideros en los que el espacio será fertilizado por el comercio que traerá el río. Y se pone fantástico casi. Vamos a escuchar. Porque él ha perseguido el nombre europeo y hostilizado la inmigración de extranjeros. El nuevo gobierno establecerá grandes asociaciones para introducir población y distribuirla en territorios feraces,
a orillas de los inmensos ríos, y en 20 años sucederá lo que en Norteamérica ha sucedido en igual tiempo, que se han levantado como por encanto ciudades, provincias y estados en los desiertos, en que poco antes pasían manadas de bisontes. Entonces, en 20 años, como por encanto, se han levantado ciudades, provincias y estados en los desiertos. Francamente, accede a una modulación, digo yo, casi fantástica, ¿no? Hay una creencia fuerte en que la inundación, voy a usar la palabra acuática, de la influencia positiva de los ríos generará, como por encanto, a sus márgenes, el establecimiento de ciudades y de focos de civilización. La travesía hacia el río entonces propone, no sé si rebatir las tesis del Facundo, sino reconducirlas, ¿no? Reconducir la dicotomía. Solo falta derrocar al tirano para aprovechar la unidad que bajo el terror él ha generado. Dice en el capítulo 15, pero no se vaya a creer que Rosas no ha conseguido hacer progresar la república que despedaza, no. Es un grande y poderoso instrumento de la providencia, que realiza todo lo que el porvenir de la patria interesa. Ved cómo. Existía antes de él Quiroga, el espíritu federal en las provincias, en las ciudades, en los federales y en los unitarios mismos. Él lo extingue y organiza en provecho suyo el sistema unitario que Rivadavia quería en provecho de todos. Hoy todos esos caudillejos del interior, degradados, envilecidos, tiemblan de desagrado y no respiran sin su consentimiento. La idea de los unitarios está realizada, solo está de más el tirano. El día que un buen gobierno se establezca, hallará las resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión. Entonces, ¿ven cómo se va superponiendo la argumentación de los ríos con la argumentación del unitarismo generado por la fuerza del tirano? Bueno, este es un capítulo muy inflamado de acentuación tonal subida, ¿no? Donde está haciendo sus propuestas, y es interesante que vean cómo usa la tipografía, ¿no? Nuevo gobierno en mayúsculas, unión en mayúsculas, y él, el pronombre él, en bastardilla. Hay 2 o 3 carillas donde trabaja con la anáfora, expresando los males que Rosas ha llevado adelante, iniciando cada uno de esos párrafos con porque él. Porque él ha puesto a nuestros ríos interiores una barrera insuperable. Porque él ha destruido los colegios y quitado las rentas a las escuelas. Porque él ha encadenado la prensa. Porque él ha perseguido de muerte a todos los hombres ilustrados. Porque él ha destruido las garantías. Y así seguía, ¿no? Por eso el tono de Juan Diego al leer nos deja como en un suspensivo que nos invita a que nosotros vayamos al texto y comprobemos de qué manera este énfasis anafórico de la repetición lo pone ahora sí, en el capítulo 15, a Rosas en el centro. Ya no hay desplazamiento aquí. Ha llegado a Buenos Aires la argumentación y estamos en Rosas. Y por cierto, la posibilidad del nuevo gobierno se sostiene también en la acción de Rosas, ¿no? Entonces hay ciertas sutilezas acá. No podemos hacer un cuadro absoluto de qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro, y no ver que hay puentes, que hay transgresiones, que hay contaminaciones entre ambas posiciones. Por último, unos años después, Sarmiento, ya como gacetero del ejército de Urquiza,
y navegando el río, encuentra, ahora sí, la emoción de la literatura y cuenta que su tema con los ríos es un tema maniático. Vamos a compartir este fragmento del cual he copiado solo una parte para que ustedes escuchen. No voy a explayarme sobre Campaña del Ejército Grande porque es bastante complejo el texto. Pueden leer el artículo de Adriana que mencioné en la parte anterior de la clase, pero quiero que escuchen a este Sarmiento, ya posterior a Caseros, cómo vuelve sobre la cuestión de los ríos. Rosas. Campaña en el Ejército Grande. Fragmento. He vivido en estos últimos tiempos entregado a una monomanía de que resienten todos mis escritos de 5 años a esta parte. Los ríos argentinos, ellos han sido mi sueño dorado, la alucinación de mis cavilaciones, la utopía de mis sistemas políticos, la panacea de nuestros males, el tema de mis lucubraciones y, si hubiera sabido medir versos, el asunto de un poema eterno. En el Rin, en el Mississippi, en el Sena o en el San Lorenzo, yo no vi, yo no buscaba sino la imagen, los rivales del Uruguay y del Paraná. 3 veces he descrito en mis diversas publicaciones el Entre Ríos que bañan, y una de ellas en Alemania, sin estímulo ni previsión política. El Entre Ríos era la isla de Calipso, a donde mi espíritu volaba de todas partes en busca de una patria definitiva para acabar mis oscuros días. Y bien, ni los ríos, ni el país que casi circundaban me eran conocidos. Nacido a la falda de los Andes, todos los acontecimientos notables de mi vida han principiado por pasarlos y repasarlos de uno a otro lado. Imagínense, el que viera las emociones extrañas y punzantes que debí experimentar al verme en el Río de la Plata, remontándolo en busca del río Uruguay, en el primer vapor ribereño que se había establecido en sus aguas, rodeado de aquellas terribles legiones rojas, de rosas, sin ser prisionero, alargando a cada instante el anteojo en busca de Martín García, mi utopía, y yendo a ofrecer mis servicios a aquel general Urquiza, a quien enderezaba desde Chile en 1850 mi plegaria de Argirópolis. Bueno, hermoso fragmento y hermosa la lectura de Juan Diego. No puedo dejar de mencionar la aliteración de la R, ¿no? Esa reverberancia de las rojas, de rosas, ese color colorado que vuelve también en este fragmento. He vivido en estos últimos tiempos entregado a una monomanía, los ríos argentinos. Y me resulta hasta pudoroso, hasta cándido en este fragmento, el momento en el que el yo que narra, aquí ya en un franco fragmento autobiográfico, dice de sí mismo: nacido a la falda de los Andes, un hombre de la montaña. Todos los acontecimientos notables de mi vida han principiado por pasarlos y repasarlos de uno a otro lado. El hombre de la montaña, apasionado lector de Fenimore Cooper, describe la potencia comercial de los ríos nacionales y se deja llevar por esa potencia y ese caudal.
recubre el interés que le suscita ese interés económico, programático, con fe, la que afirma que algo está por suceder. Este Sarmiento geógrafo ha medido el territorio con cartografías de viajeros, imágenes leídas, teorías sociales aprendidas y con sus propias imaginaciones. Construyó su mapa verbal, le otorgó valor y espacialidad y ubicación a ciertas imágenes y, por supuesto, a ciertos paisajes. Apasionado, monomaníaco por los ríos navegables, sin embargo, en Facundo supo que lo verdaderamente original era la guerra de la Pampa, el gaucho, el cuchillo y el caballo. Propuso ahogar a Rosas con la potencia posible de la navegabilidad de los ríos, anegar al desierto, pero los mantuvo en el presente prometido de su escritura, que es una suerte de futuro anticipado. Declamó la causa fluvial, propuso como una proclama, ¿no?, esa fertilidad posible de los márgenes de los ríos. Pero lo que narró, la ambición literaria que todavía hoy nos hace resonar la dicotomía civilización y barbarie, fue el drama de la llanura. Con esto cerramos y nos encontramos la próxima para escuchar la clase de Adriana sobre las formas de la guerra, los caballos, la caballería, y a ver qué pasa en esta pampa que, en la propuesta con la que cierro hoy, le gana por fuerza y prepotencia de poesía a la navegabilidad de los ríos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Para los que están escuchando, soy Inés de Mendoza y nos vemos en el teórico sobre Amalia dentro de un tiempo.